Bueno, el valor del ahorro. Yo me acuerdo cuando mi papá desde chiquita me enseñó, ya sabe mi hija, cuando usted comience a hacer dinero, gaste la mitad y guarde la mitad. Ahorre. Ahorre yo, eso es ¿Y importante. a ti no te regalaron un cochinito, una cancilla, una cosa? Claro, Claro. yo pasé por todo eso Uno, para digamos, uno incentivar el valor del ahorro. Exactamente. Claro, eran otros tiempos, también se Así podía es, ahorrar, así las es. cosas van cambiando, el país ha cambiado mucho, ¿ah? Usted que nos escucha. Bueno, ¿cuántas veces hemos pensado en ese asunto? ¿Ah? Ahorrar es necesario para asegurar el futuro, pero gastar es mucho más fácil y sin duda muchos pensarán también es más divertido, ¿verdad? Pero ay, es peligroso. Guardar dinero por meses no es tan interesante como correr con la tarjeta a gastar el sueldo en tantas cosas que nos gustan, tantas cosas que vemos por allí, tanto que nos ofrecen. Bueno, sabemos bien que ahorrar no es tan fácil como gastar, pero también sabemos que ahorrar permite luego adquirir mejores bienes, estar preparados para emergencias y evitar las deudas. Y precisamente para hablar sobre esta disyuntiva nos acompaña el día de hoy Henkel García, analista e instructor en finanzas, director fundador de Albus Data, consultora económica y financiera con análisis de entorno y de riesgo. Gracias de antemano, Henkel, por acompañarnos hoy para conversar acerca de este tema tan importante, pero si es posible o no en estos tiempos que vivimos, sobre todo en el país, ahorrar. Bienvenido a Agenda Éxitos. Agenda Éxitos, quise decir, Henkel, te Es saludamos que se una soltó el llaminada moño y quedó valiosa. así. ¿Será? Sí, no, no, Ahí es Hola cuando se le Henkel, pega ¿cómo la estás? lengua. Bienvenido. Bienvenido. le quería dar gracias por la invitación y bueno, y la introducción, y bueno, tanto a ti como a Unai. La introducción sonaba como a añoranza, ¿no? Sí. De aquellos tiempos en los que uno pudiese ahorrar, pero Mm, hemos pasado por mucho y aquí un repaso histórico, porque bueno, a nosotros nos tocó vivir una Venezuela distinta, Ujú. pero que también tenía una muy alta inflación, ¿no? Hay que mm. recordar, quizás hubo una ventana, y aquí vamos a hacer como una especie de repaso histórico, y recuerdo bien, y ustedes también, porque nos alejan creo que como 5 o 10 años solamente. En el gobierno de Caldera la inflación era muy alta, entonces no tenía mucho sentido ahorrar en bolívares. Sí recuerdo que había previo y en medio de la crisis bancaria que se vivió en esa época, tasas de interés que eran hasta de 100%. Yo no sé si recuerdan esa Sí, época, claro. Claro. pero ahorrar en Venezuela, ahorrar en bolívares, Ujú, era no era algo recomendable. De claro. hecho, esa fue la época que era, oye, había un obstáculo importante para las personas, porque si tú tenías la capacidad de abrir una cuenta afuera, que era mucho más difícil que ahorita sigue siendo por otros motivos, pero Ujú. abrir una cuenta afuera no era algo que todos los venezolanos podían hacer, y tenía solamente cuenta en bolívares. Bueno, esos bolívares estando allí en esa época de alta inflación se volvían nada, entonces no tenía mucho sentido ahorrar en bolívares. Y recordar, claro, ahorita somos un país donde tenemos la convivencia del dólar y el bolívar, por lo menos ahora tenemos una vía, la capacidad de ahorro es otra cosa, pero en aquel momento la única vía para muchos era bolívares, y la alta inflación te comía esos ahorros. Ujú, Después del gobierno, después o al final, cuando viene el plan Agenda Venezuela, ese plan que también incluyó la apertura, en una apertura importante hacia las inversiones en el área petrolera, también una política de desinflacionaria, Ujú. y la inflación llegó a ser muy por debajo, era de 3 dígitos, y tenemos inflación que creo que llegó entre 20 y 30%. Ya con ese nivel de inflación, ya bueno, ahorrar en bolívares no era tan alocado, y era algo posible, pero también había algo que la gente olvida, ¿no? En ese momento y después de la reforma de la ley del trabajo, las prestaciones empezaban a jugar un rol importante en la vida financiera de la gente. Entonces tú pedías tus vacaciones o pedías un adelanto de prestaciones, y con eso podías comprar cosas hasta relevantes. Había ujú. gente que con el adelanto de prestaciones podía dar hasta la inicial de un carro, Claro, Sí, ¿no? señor. sí, sí. O Eso Así para era. remodelar la casa, por ejemplo, Así comprar o es. muebles, remodelar o la sea, casa. en gastos importantes. Sí, sí, entonces eso para entender, porque hoy partimos donde no hay capacidad de ahorro, sí tenemos la vía, porque la misma dolarización quizás te abre la vía a ahorrar, cosa que no tenemos en el pasado, Ujú. pero también tenemos un sistema de prestaciones sociales totalmente destruido y que le hace la vida muy difícil, sobre todo, oye,
que esto es algo que hemos discutido en ciertos grupos, ¿no? Aquí hay personas que están entrando a su edad de jubilación que literalmente no tienen cómo enfrentar ese estado, esa situación en los años por venir. Bueno, y como sociedad tenemos que abordar eso. Pero bueno, nos estamos alejando un poco del tema. No, es que creo que es absolutamente válido. Todo eso es válido para saber exactamente por qué se ha dado este cambio en la manera de asumir el manejo del dinero. Y eso pasa solamente en Venezuela, Henkel, o también en otros países están como con esa duda. Digamos, no sé, cualquier muchacho, cualquier pareja en Estados Unidos sí puede ahorrar, o en Europa puede ahorrar, y eso es una buena recomendación, o también lo que se les recomienda en esos países con economías más sólidas, más robustas, se les recomienda más bien gastar, invertir, comprar bienes, tal vez inmuebles, pero que no tener la plata en el banco. No sé cómo es esa dinámica en otro tipo de economía. No, bueno, otro tipo de economía va más allá, porque no te tienes que quedar en el ahorro, dejar dinero en el banco. Realmente lo que en las economías desarrolladas, y ni siquiera las desarrolladas, las mismas latinoamericanas más o menos decentes, no con la crisis que tiene Venezuela, tú tienes que invertir, y esa inversión en el área bursátil es quizás como que la vía más expedita. Es decir, tú deberías tener un portafolio de inversión con una vista a largo plazo, porque ese portafolio de inversión, en promedio, el retorno, históricamente ha estado entre 6 y 7%. Entonces no tiene sentido, si vas a dejar ahorro de largo plazo, tenerlo en dólares cuando las tasas que te están, o ahora con el aumento de tasas, son tasas un poco más elevadas, entre de repente 2 o 3% lo que te puede dar un banco, pero realmente el retorno cuando tienes un portafolio de inversión te da mucho más que lo que te puede dar un banco. Entonces ya en otros países están pensando, bueno, sí, tener algo disponible por gastos de emergencia y que esté líquido, y si estás pensando en un ahorro de más largo plazo, tenerlo en un portafolio de inversión. De hecho, los planes de seguridad como el 401k de Estados Unidos directamente te deja ese ahorro que prácticamente del salario lo pone a ese fondo. Eso está en una inversión bursátil totalmente diversificado. Y de hecho, son para mezclar cosas un poco más actuales, de repente ustedes se animaron a eso, ¿no? Pero yo sí me atrevo a cosas nuevas que salen con todo esto del ChatGPT y la inteligencia artificial. Ahora con el navegador de Microsoft, con Bing, exactamente, tú puedes intercambiar con el chat allí. Entonces, casualmente le puse, confórmame un portafolio de inversión a través de ETF o de ETF, que es una figura que es como si te compraran una acción y está totalmente diversificado, y te dio la conformación de portafolio con el riesgo que tú quieras asumir. Así, lo que te quiero, y es algo seguro, o sea, ese consejo que te va a dar chat, ¿cómo que se llama? Sí, eso me cuesta todavía esos términos. Digamos, es un consejo seguro. Yo te digo, el portafolio que me armó está muy novedoso y tampoco lo he testeado rigurosamente, pero yo le di mi perfil de riesgo y le dije que me conformara un portafolio de ETF, y el portafolio, que fue muy sencillo, de 2 o 3 ETF o acciones, como lo quieras ver, era totalmente lógico. Entonces, con esto les quiero mostrar que ya hoy por hoy las limitantes o las limitaciones que podemos tener son prácticamente nulas. Claro, en el caso venezolano, y si tú quieres abrir o si quieres ahorrar, en el caso de Estados Unidos y otros países es mucho más sencillo, pero en el caso venezolano lo muy difícil por el aislamiento que estábamos en el sistema financiero internacional es abrir una cuenta de corretaje. Claro. Eso en los años por venir, yo estoy completamente seguro que va a ser ya algo en lo cual cualquier venezolano lo va a poder hacer. Hoy estamos concentrados en otra cosa. Hoy estamos concentrados en tener capacidad solamente para los gastos básicos, ¿no? Y por eso te iba a preguntar, y te interrumpo, Henkel, y conversamos, amigos, con Henkel García, analista e instructor en finanzas. ¿Qué porcentaje de la población venezolana en los tiempos que estamos viviendo realmente puede hacer ese tipo de inversiones? Realmente bajísimo, ¿no? O sea, estamos hablando que no debe pasar ni el 2 o 3% de toda la población. Eso a medida que... Porque es una economía muy precaria, pero ojo, los países pasan por ciclos, eso es como estamos ahora. Claro. Yo recuerdo siempre el caso de Perú. Perú en los 90 era un país muy pobre y era un país que estaba saliendo de hiperinflación.
en ese momento implementaron un conjunto de medidas, acertadas, que les permitió tener estabilidad macroeconómica por mucho tiempo. Su PIB per cápita más que se duplicó en los últimos 30 años. Y bueno, por supuesto, hoy el peruano confía en su moneda, tiene capacidad de ahorro, tiene un sistema, un mercado bursátil sofisticado, donde de allí ya puedes comprar acciones hasta las mismas empresas peruanas o comprar acciones afuera. O sea, es decir, que no tenemos que desarrollar el conocimiento o solamente discutir sobre la Venezuela actual. Podemos también ya sentar las bases para la Venezuela que seguramente vendrá en algún momento. Sí, y visualizarla, la verdad. Claro. La mente es muy poderosa, eso es pura energía. Sí. Yo creo que en eso, cuando los venezolanos nos convenzamos de lo que podemos lograr, ya nos ligaremos, ya no tendremos las ataduras que hoy mismo yo creo que nos autoinfligimos en muchas ocasiones. Ahora, por ejemplo, comprar cosas es una buena opción, no sé, cambiar la lavadora, comprar un carro, no sé, comprarse una nueva computadora, o son artículos que al final se terminan como también poniendo obsoletos y uno lo que hizo fue, bueno, sí, tienes el último modelo, pero no, eso no te garantiza nada. O sería preferible buscar un bien inmueble o irse a una moneda dura, bueno, ya uno no sabe ni cuáles son las monedas duras, o a estos nuevos instrumentos de criptos, etcétera, que con muy mala fama en Venezuela últimamente, pero bueno, no sé si siguen siendo opciones. Primero, hay gastos más inteligentes que otros, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que eso es lo primero, gastar de la manera más inteligente. Después empezar a ahorrar, ¿no? Y creo que lo primero que tenga es un venezolano, y ahorita que hay la posibilidad, porque buena parte de la economía venezolana se mueve en dólares efectivos, bueno, tratar de ahorrar algo en dólares efectivos que es líquido. Sí. Después, a medida que vayas acumulando, y yo creo que tú mencionaste algo que para mí es muy, muy valioso. Yo creo que todo venezolano, lo primero que tienes que hacer es crear como un fondo de emergencia. O sea, una cantidad de dinero que esté allí totalmente disponible, líquido, para poder utilizarlo en casos de emergencia. Y más cuando no tenemos maneras tenemos un sistema de seguridad social muy precario. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar un fondo de emergencia allí, y a medida que vayas acumulando, ya después dices, bueno, ya realmente tengo capacidad de acumular más, ya empiezas a sofisticarte. Entonces, no tienes por qué irte por una sola opción. Yo creo que en ese portafolio de inversión, no solamente es inversión bursátil, no es inversión en acciones. En eso que tú mencionaste, puede ser también comprarte una vivienda, ¿no? Y en el caso venezolano ahora hay viviendas que, bueno, por la misma situación económica, que la están vendiendo por un precio muy bajo, sí. Es el momento para comprar. Si tú tienes timing suficiente, porque bueno, estos precios han estado bajos por lo menos 6 o 8 años, ¿no? Entonces dices, bueno, me lo compro ahorita y en 5 años lo vendo, y cuando pasaron los 5 años está más o menos el mismo precio, ¿no? Sí. Pero si tienes si tenemos suerte y tienes el timing correcto, comprar un inmueble ahorita puede significar que en 10 y 15 años se quintuplique el valor de esa inversión que estés haciendo, ¿no? Entonces yo sí creo que tienes que diversificar, no solamente en acciones, sino diversificar en los tipos de inversiones que hay, porque hay otro tipo de inversión. Conoces a un amigo que está montando un negocio y necesita capital. Entonces, bueno, tú dices, bueno, eso puede ser una opción también, ¿no? Pero tiene que ser de manera diversificada. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, bueno, el manejo de riesgo que estás teniendo es muy alto. Porque de repente si dedicas todo ese dinero al amigo tuyo, que le tienes toda la fe del mundo, y bueno, y dices, mira, yo me arresté contigo porque tengo fe en ti, y le metes todo el dinero que tengas ahorrado allí, y bueno, por mala suerte el negocio no fue tan bien como se esperaba, entonces tú perdiste todo lo que tenías allí con expectativa de inversión. Entonces la diversificación y en diferentes vías de inversión es algo, una recomendación que es un tiro al suelo, porque eso es el deber ser en todo el mundo de inversión, pero yo creo que tienes que ir por etapas. Primero, tener capacidad de ahorro, ir ahorrando y creando un fondo de emergencia a medida que, bueno, que ya ya has acumulado lo suficiente allí y sientes que tienes ya más dinero para poder arriesgarte a otras cosas, y ir pensando en un portafolio bursátil, en ayudar y ser socio de un negocio que estés viendo, en bienes inmuebles o toda la gran gama de inversiones que hoy están disponibles
en la vida de cualquier país. Ángel, yo me atrevería incluso también a tener la clara conciencia, eso nos lo deberían sembrar desde muy pequeño, que las cosas van a cambiar siempre. O sea, ni las cosas malas por las que estás pasando van a ser eternas, ni un buen momento va a ser eterno. Entonces, no quedarte enganchado en un estado de ánimo o en una situación económica o coyuntural, porque esa va a cambiar en un sentido o en el otro. Entonces, bueno, estar preparado y ser lo suficientemente flexible, plástico, en el sentido de que, bueno, que te puedas adaptar a las nuevas realidades, porque, bueno, hay quien, bueno, ya tengo la casa, hice unos ahorritos y me voy a quedar así para el resto de la vida. No, hay que estar todo el tiempo moviéndose, por lo menos pensando y tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Sí, con conciencia y con responsabilidad, pero hay que hacerlo. No, y pensar precisamente, o sea, si tú sientes, porque uno lo siente, oye, me está yendo bien, esa estructura de gasto que tienes, no llevarla a ese momento, porque es un momento de que estés bien. Entonces, no, yo creo que cuando te está yendo bien, bueno, te dices, bueno, yo estoy pasando una buena racha porque vienen por racha. Es como cuando tú lanzas una moneda. Una moneda puede caer cara o sello, pero no es que tú agarras, lanzas una y cae cara, lanzas otra y cae sello, no. Viene por racha, cara, sello. Así es la vida. La vida viene por rachas. Entonces, cuando tú estás consciente de que tienes una racha positiva, entonces ese es el propio momento para, oye, yo voy a armar un fondito allí para cuando las cosas de repente no empiecen a ir tan bien. Y eso es tan viejo como la parábola aquella, el cuento de José y el faraón, y las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? O sea, en los tiempos de vacas gordas ahorra, porque van a venir tiempos de vacas flacas. Seguro van a venir, entonces tienes que estar preparado. Y nos pasó a nosotros como país. Claro, el gran boom de precios del petróleo, lo que hicimos fue gastarlo, pero literalmente gastarlo, en vez de realmente ser conscientes y sobre todo con una variable tan volátil como es el precio del petróleo, y bueno, y debimos ahorrar en ese momento, ¿no? Eso como para aplicar, ojo, no siempre las recomendaciones del hogar sirven para un país, ¿no? Porque la dinámica se parece, pero no son completamente idénticas, pero en este caso sí calza completamente muy bien. Y echarle todos esos cuentos a los hijos, a los más jóvenes, los que tienen por delante el futuro completo, Henkel, para que se preparen y también aprendan, ¿no? De esas experiencias, lo que uno no debe hacer y lo que uno sí debería. Fíjate lo bonito de esta generación, ¿no? Que lo vimos nosotros. O sea, para nosotros se nos hizo muy difícil tener una calidad de vida superior a la que tuvieron nuestros padres. Muy, muy difícil, porque el profesional de ahora lo ve, o sea, cuando ve la historia de nuestros papás, pujantes, crecieron, porque bueno, también las condiciones del país eran distintas. Esta generación que viene va a tener esa posibilidad. Y eso tenemos que venderle la idea y bueno, nosotros tenemos que ayudar para que eso sea una realidad. Claro. Esta generación de chamos que, oye, están viviendo una Venezuela muy dura, bueno, a medida que el país crezca, porque indudablemente eso vamos a hacer en los años por venir, ellos van a poder echar los cuentos, oye, mira, yo pude lograr mucho más de lo que logró mi papá o mis padres, y bueno, crear esas condiciones o van a estar las condiciones propicias para que haya esa movilidad social que todo país desea. Así, gracias. Que así sea. Gracias. Seguro. Bueno, maravilloso. Henkel García, analista e instructor en finanzas. Tiempo de hacer publicidad antes de despedir esta primera hora del programa y les hablamos de